Hablemos hoy un poquito del tema dinámica. Vamos a ver algunas ideas para tener en cuenta en la clase de dinámica. Recordemos las leyes de Newton, la primera de la partícula libre de interacciones. Esa partícula va a tener un momento lineal constante. En la segunda ley establece que si hay una fuerza o interacción resultante sobre la partícula, el momento lineal va a variar en el tiempo y esa variación es igual a masa por aceleración. La tercera ley establecía que las interacciones se dan de a pares y es lo que uno reconoce como el principio de interacción. Los tipos de interacciones más comunes que nosotros hemos visto hasta ahora eran el peso, que llamamos así la interacción entre un cuerpo y la Tierra, porque en las proximidades de la superficie terrestre, decíamos, la distancia entre el cuerpo y la Tierra se puede aproximar al radio de la misma, y entonces, si considero la ley de gravitación universal en estas condiciones, se obtiene que la interacción es menos m por g en la dirección hacia el centro de la Tierra. La otra interacción que hemos trabajado es la normal, que es la interacción entre dos superficies en contacto. Recordemos que esa interacción normal es siempre perpendicular, el vector rojo, el vector normal, resulta siempre perpendicular a la superficie en contacto. La interacción que tiene un cuerpo con la cuerda lo llamábamos tensión, y cuando una superficie se desplazaba sobre otra, aparecía una interacción que le llamamos fuerza de rozamiento, cuando se desplaza o intenta desplazarse una superficie sobre otra. Entonces, a partir de las leyes de Newton, uno puede concluir lo siguiente. Si la partícula está libre de interacciones o la suma de las interacciones se anulan entre sí, entonces la partícula tendrá un momento lineal constante como vector. ¿Esto qué significa entonces? Como el momento lineal es el producto de la masa por la velocidad, y en la mecánica newtoniana la masa es una constante, entonces resulta que para que el momento lineal sea constante ante la ausencia de interacciones, se debe dar que el vector velocidad tiene que ser constante. Entonces, lo que vamos a tener son dos posibilidades. O que la velocidad se anula, en cuyo caso la partícula va a estar en reposo y no se va a trasladar, o que esta velocidad sea como vector, un vector constante. Pero si el vector velocidad es constante en módulo, dirección y sentido, la única posibilidad que tiene es que la partícula lleve un movimiento en una trayectoria rectilínea con velocidad constante, o sea, un MRU. En este caso decimos entonces que estas dos condiciones representan lo que se denomina el equilibrio de traslación. O sea, una partícula libre de interacciones, sumatoria de las fuerzas sobre la partícula es nula, implica un momento lineal constante, esto implica un vector velocidad constante, y esa constante puede ser nula, en cuyo caso la partícula está en reposo, o puede ser una velocidad constante distinta de cero, en cuyo caso el único tipo de movimiento que puede tener la partícula libre es un movimiento rectilíneo uniforme. Y estas son las condiciones del equilibrio de traslación. Ahora, si la partícula está sujeta a interacción o interacciones, o sea, si la sumatoria de las interacciones sobre la partícula es distinta de cero, nosotros definimos la fuerza como la variación de ese momento lineal con respecto al tiempo. O sea, que la sumatoria de las interacciones sobre la partícula le va a proveer a la partícula una aceleración, y esa aceleración le hará describir a la partícula un movimiento variado. Nosotros decíamos movimiento variado cuando el movimiento tiene una aceleración. O sea, no tiene un vector velocidad constante. De los muchos movimientos variados que nosotros ya vimos, de los muchos movimientos variados que puede tener una partícula, nosotros hasta ahora vimos en cinemática algunos. Les recuerdo cuáles.
de los movimientos variados nosotros vimos un movimiento variado en una dimensión, o sea, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, o sea, el movimiento en trayectoria recta con aceleración constante, el movimiento parabólico, o sea, cuando lanzo un proyectil con una velocidad inicial que forma un ángulo con la horizontal, describe una trayectoria que es una parábola, y este movimiento es acelerado, y el movimiento circular en el cual la partícula describe una trayectoria que es una circunferencia. De los movimientos rectilíneos uniformemente variados que vimos, acuérdense que trabajamos con el movimiento rectilíneo uniformemente variado en una dirección, en los primeros casos en una dirección horizontal, trabajábamos con x de t y b de t, y los casos particulares del movimiento rectilíneo en una dimensión, que son en la dirección vertical y cuya aceleración es la de la gravedad, que son la caída libre y el tiro vertical. En la caída libre el cuerpo está sometido a una fuerza resultante que es el peso de la partícula. Entonces, la aceleración que provee esa fuerza resultante es la aceleración de la gravedad y la trayectoria es una línea recta. En el tiro vertical, nuevamente, la partícula va a estar sometida a la fuerza peso, entonces va a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado hasta alcanzar su altura máxima, donde la velocidad alcanza el valor 0, y a partir de ahí va a describir una caída libre. El movimiento circular y el movimiento parabólico ya son dos movimientos en dos dimensiones, o sea, decimos el movimiento en el plano. En el caso del movimiento circular vimos el movimiento circular uniforme, donde la velocidad angular, o sea, la partícula recorre ángulos iguales en tiempos iguales, y el movimiento circular uniformemente variado, donde la partícula tiene una trayectoria que es una circunferencia, pero tiene una aceleración angular. O sea, conociendo las interacciones que actúan sobre una partícula, yo voy a poder determinar qué tipo de movimiento puede tener la partícula. O sea, si va a estar en reposo, si va a estar en movimiento rectilíneo uniforme. Eso solo se da cuando la sumatoria de las interacciones sobre la partícula es nula, o sea, si la partícula es una partícula libre. Y si la sumatoria de las interacciones sobre la partícula es distinta de 0, la partícula va a tener un movimiento variado, porque esta resultante de fuerzas le va a proveer una aceleración. Hay muchos movimientos variados, pero hasta ahora los que vimos son estos que les acabo de describir. La cuestión será, una vez que yo tengo la resultante de las fuerzas, puedo determinar la aceleración. A partir de ahí puedo, a través de los conceptos de la cinemática, encontrar en qué punto estaría la partícula en determinado tiempo, cuánto espacio recorrió, todo lo que trabajamos en cinemática de la partícula. Ahora bien, vamos al caso particular del movimiento circular. Si hay una aceleración, de acuerdo a lo que nos dice la ley de Newton, quiere decir que si hay una aceleración, el momento lineal no se conserva, hay una fuerza resultante. En el caso del movimiento circular, la fuerza resultante la llamamos fuerza centrípeta. ¿Por qué? Porque para que la partícula describa una trayectoria que sea una circunferencia, tiene que haber una fuerza que tire a la partícula en cada instante hacia el centro de la trayectoria. Por eso esa fuerza se llama fuerza centrípeta y será igual matemáticamente, como vimos recién, al producto de la masa por la aceleración centrípeta. De la cinemática del movimiento circular, nosotros pudimos encontrar que la aceleración centrípeta la podemos escribir en función de la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, y también la podemos escribir en función de la velocidad angular por el radio. Acuérdense que la fuerza centrípeta, acá faltaría un signo menos, porque acá falta un signo menos porque la fuerza centrípeta va siempre hacia el centro. Bien, la fuerza centrípeta es la que obliga a la partícula a describir una trayectoria curva.
venciendo así la inercia que tiene la partícula, es decir, la tendencia natural, de acuerdo a la primera ley de Newton, de permanecer en movimiento rectilíneo uniforme. Nosotros llamamos a la fuerza centrípeta fuerza, pero es menester recordar que la fuerza centrípeta, cuando la llamamos fuerza centrípeta, estamos subrayando el efecto de la fuerza de que obligue a la partícula a describir una trayectoria curva, más que la causa o la naturaleza de esa fuerza. ¿Por qué? De hecho, cuando un cuerpo describe una trayectoria circular alrededor de un punto fijo, se puede deber esto a muchos tipos de interacciones físicas. Pueden ser fuerzas eléctricas, magnéticas, puede ser la fuerza peso, puede ser una fuerza normal, puede ser una fuerza de rozamiento. Es decir, distintas causas, diferentes todas, y la fuerza centrípeta toma esa identidad. Pero también la fuerza centrípeta se puede deber a una sumatoria de interacciones. O sea, en este sentido es que hablamos que la fuerza centrípeta no es una interacción, es una fuerza ficticia. Es interesante tener en cuenta que así como para la partícula libre en equilibrio de traslación hablamos de la conservación del momento lineal, es interesante describir ahora otro momento, el momento angular. El momento angular L es un vector que resulta del producto vectorial del vector posición, vectorialmente el vector momento lineal P. Es decir, si tenemos una partícula, la azul, que describe una trayectoria curva en el plano celeste, que puede ser el plano XY, esa trayectoria curva la describe alrededor de un punto O. Entonces vamos a tener el vector posición de la partícula, tangente a la trayectoria, tenemos la velocidad de la partícula. La velocidad de la partícula forma un ángulo, en este caso phi, con la dirección del vector posición. Entonces, si definimos el vector momento angular de la partícula como el producto de R por P, momento lineal, o sea, el producto de R vectorialmente M por la velocidad, de acuerdo a las características del producto vectorial, este producto me da otro vector que va a ser perpendicular al plano que forma R y B y cuyo módulo es R por M por B por el seno de phi en nuestro caso. Entonces, digamos que si es el producto vectorial de R por M por B, las unidades del momento angular L son los metros cuadrados por los kilogramos sobre segundo y la dirección es perpendicular al plano de giro de la partícula y el sentido lo va a dar en la regla de la mano derecha. Entonces, es interesante siempre considerar cuándo una magnitud física se conserva. Entonces vamos a determinar bajo qué condiciones este momento angular se mantiene constante. O sea, para saber si el momento angular se mantiene constante o no, debemos derivar respecto al tiempo. Entonces, fijémonos en una cuestión. Nosotros tenemos la trayectoria, en este caso que es una circunferencia, en la punteada de la partícula. En cada instante la partícula va a tener una posición dada por el vector rojo R, vector posición. Esta partícula se está moviendo en el plano XY. Estoy viendo acá el plano XY. Tangente a la trayectoria, el vector amarillo que no se alcanza a ver, es la velocidad tangencial de la partícula en el movimiento en esta circunferencia. Si multiplico el vector velocidad por el escalar masa, obtengo el vector momento lineal que va a tener este módulo M por B y va a tener la dirección y el sentido de la velocidad. Ahora, si observamos la partícula que se mueve en el plano XY en una trayectoria que es una circunferencia azul, lo observamos en el espacio, el plano XY va a ser este. Acá tenemos el vector posición, la circunferencia que describe la partícula va a estar en el plano XY y el producto vectorial de R por P me va a dar el momento angular perpendicular a este plano XY, o sea, en nuestro caso, L va a tener la dirección de
el eje Z. R, no se olviden, es R vector M por B, o sea, R vector P. Ahora bien, si L es R vector el momento lineal o R vector M por la velocidad, y yo quiero saber en qué condiciones este vector se mantiene constante, lo que voy a hacer es la derivada de L con respecto al tiempo. O sea, la derivada con respecto al tiempo del producto vectorial de R y P. Si reemplazo P por M por B y hago la derivada va a ser la derivada con respecto al t de este producto vectorial, va a ser la derivada de R con respecto al tiempo, vectorialmente M por B, más R por la derivada con respecto al tiempo del momento lineal, o sea, de M por la derivada de B con respecto al tiempo. Ahora, la derivada de R con respecto al tiempo es la velocidad, como la definimos en cinemática, es la velocidad tangencial. Y me queda velocidad tangencial vectorialmente por M por B, o sea, por P. Pero acá tenemos un producto vectorial de vectores colineales. Un producto vectorial de vectores colineales da como resultado el vector nulo. Si vamos al segundo término, tenemos R vector la derivada de B con respecto a T. Pero de la cinemática nosotros vimos que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo era la aceleración. Entonces me queda R vectorialmente masa por aceleración. Pero según la ley de Newton, la masa por aceleración es el concepto de fuerza. O sea, la derivada de L con respecto a T resultó ser igual al producto vectorial del vector posición por la fuerza que estamos aplicando. A esta nueva identidad la vamos a llamar el vector torque, tau, torque o momento de una fuerza. De modo entonces que para que el momento lineal se mantenga constante se deberá dar que el vector torque, o sea R vector F, tiene que ser igual a 0. Este producto vectorial, bueno, es momento o torque de una fuerza respecto a un origen O. Y esto va a dar 0, entonces esto nos representa el teorema de conservación del momento angular. L es constante si la derivada de L con respecto al tiempo es nula. O sea, si R vector F es nula o el torque que produce la fuerza es igual a 0. Esta condición se da de dos maneras. En el caso de una partícula libre, el P es constante. Si el P es constante, la fuerza es nula. Si la fuerza es nula, R vector el vector nulo me da 0. O sea, la partícula libre tiene un momento P lineal constante, pero también tiene un momento angular constante. La otra cuestión que se da para que R vector F sea 0 y L sea constante es si el vector posición y la fuerza F son vectores colineales, o sea, el vector posición paralelo a la fuerza. El producto vectorial de dos vectores colineales, R, F, en este caso sería 0. Entonces, L en ese caso va a ser constante. Y esto sucede en el caso de una fuerza que llamamos central, es decir, que pasa siempre por un punto fijo la fuerza, entonces el momento angular de una partícula sometida exclusivamente a una fuerza central es constante. Bueno, espero que les haya sido útil estas ideas que quisimos traerles y nos vemos en un próximo encuentro. Muchas gracias.